Ella estaba de pie al borde del camino de tierra, con 14 años, sujetando una cuerda deshilachada atada a una vaca. Eso era todo. Eso era todo lo que le habían dejado. Su padrastro y sus tíos acababan de robarle toda su herencia, 200 cabezas de ganado, 500 acres de tierra fértil, la casa donde su padre había construido su infancia, y lo habían reemplazado con esto, una vaca, una burla envuelta en falsa generosidad. Se rieron mientras ella se alejaba, realmente se rieron, convencidos de que habían ganado. No tenían idea de que acababan de entregarle la llave de su propia destrucción. La maleta de cartón en su otra mano ya se estaba desintegrando por el rocío de la mañana. Dentro 3 vestidos, una fotografía y una muñeca de trapo que olía a la cocina de su madre. Elena llevaba muerta 72 horas. 72 horas desde que el mundo de Valentina tenía color. 72 horas desde que había confiado en alguien. La vaca, marrón y blanca, con un cuerno que se curvaba ligeramente mal, la miró con esos ojos líquidos enormes. Su madre había nombrado a este animal Gitana, la soñadora, porque siempre parecía estar mirando horizontes lejanos, imaginando mejores pastos. Valentina entendía ese sentimiento ahora. Ella estaba mirando los mismos horizontes, excepto que ya no estaba imaginando. Estaba caminando hacia ellos, con nada más que determinación y una maleta que moría rápidamente. Detrás de ella, en el porche de lo que solía ser su hogar, Ricardo encendió un cigarrillo. Su sonrisa falsa se había evaporado en el momento en que ella dio la espalda. A su lado estaban sus tíos, los propios hermanos de su madre, Mateo y Bruno, hombres que compartían la sangre de Elena pero nada de su alma. Habían rondado como buitres mientras Elena luchaba contra la neumonía, susurrándole al oído mientras estaba demasiado débil para leer los documentos que le ponían delante. Solo recibos de medicina, le habían dicho. Solo formalidades para proteger el futuro de Valentina. Mentiras, cada palabra veneno calculado. Ricardo se había casado con Elena apenas un año después de que el padre de Valentina muriera en aquel accidente de tractor. Ella tenía 10 entonces. Suficiente edad para ver a través de su amabilidad ensayada, demasiado joven para que alguien la escuchara cuando advirtió a su madre. Elena, ahogándose en dolor y pánico financiero, había visto un salvavidas. Lo había agarrado sin darse cuenta de que estaba hecho de plomo. Ahora el plomo lo había arrastrado todo al fondo. Los pies de Valentina dolían. Las sandalias finas no ofrecían protección contra las piedras que se incrustaban en el camino de tierra. Llevaba caminando 3 horas. El sol subía más alto, convirtiendo el aire en algo que había que masticar antes de respirar. Gitana avanzaba a su lado paciente y constante, como si entendiera que eran refugiadas juntas. El hambre llegó como un invitado indeseado, retorciéndole el estómago. No había comido nada desde ayer, un pedazo de pan duro que le raspó la garganta al bajar. Se detuvo junto a una roca y se sentó, con las piernas temblorosas. El valle se extendía infinitamente en todas direcciones. Tierra marrón, árboles de mezquite dispersos, alambradas que cercaban propiedades cuyo interior nunca vería. Entonces lloró, no lágrimas suaves, sino de las que te abren el pecho, de las que hacen que respirar se sienta como un castigo. Lloró por su padre, muerto hacía 4 años, pero cuya pérdida seguía sintiéndose reciente. Lloró por su madre, que había confiado en el hombre equivocado y lo pagó con todo. Lloró por ella misma, por la niña que había sido esa mañana y que aún tenía un dormitorio, ropa limpia y un futuro que tenía sentido. Gitana empujó su enorme cabeza contra el hombro de Valentina. El gesto fue tan suave, tan imposible de comprender en su ternura, que destrozó lo que quedaba de su compostura. Rodeó el cuello de la vaca con los brazos y sollozó contra ese lomo cálido y polvoriento que olía a hierba y paciencia. Tú y yo, susurró cuando pudo volver a hablar. Es todo lo que tenemos. La vaca parpadeó lentamente, rumiando con la sabiduría de algo que había sobrevivido incontables estaciones. La noche llegó como un depredador. La temperatura cayó tan rápido que los dientes de Valentina castañeteaban. Había avanzado quizá 10 kilómetros desde el rancho. Santa Clara, su pueblo natal, quedaba aún 5 kilómetros adelante.
Pero ir allí significaba enfrentarse a gente que conocía a Ricardo, que respetaba su dinero, que nunca creería a una niña de 14 años por encima de 3 hombres, adultos con escrituras de propiedad. Necesitaba ir más lejos, a algún lugar donde nadie conociera su historia, a algún lugar donde pudiera empezar de nuevo sin que el peso de la lástima o la incredulidad la aplastara antes siquiera de comenzar. San Miguel. El nombre surgió en su memoria. Los peones del rancho solían hablar de ese lugar. Un pueblo más grande más allá de las montañas, un sitio donde el mercado se extendía por cuadras y la oportunidad no pedía credenciales. Estaba al menos a 2 días de camino, quizá 3, con el paso más lento de Gitana. Pero era dirección, era posibilidad. Encontró un arroyo poco profundo y frío. Ambas bebieron hasta que les dolió el estómago. Ató la cuerda de Gitana a una gruesa rama de mezquite cerca de un buen pasto. Luego se desplomó contra un muro de piedra, desmoronado que debía marcar alguna línea de propiedad, abandonada hacía décadas. La manta de lana fina de su maleta olía al jabón de lavanda de Elena. Valentina se la envolvió alrededor e intentó no pensar en los coyotes aullando en la distancia. El sueño llegó en fragmentos, interrumpido por el frío, el miedo y la realidad implacable de que no tenía ningún plan más allá del amanecer. Cuando por fin el amanecer sangró sobre el horizonte, pintando todo en tonos de rosa y cobre, el primer pensamiento de Valentina fue comida. Su estómago había pasado del hambre a algo más agudo, algo que hacía que le temblaran las manos. Miró a Gitana, que rumiaba hierba plácidamente como si la vida fuera perfectamente normal. Entonces lo recordó. Vaca lechera, leche. No tenía cubo, ningún recipiente de ningún tipo. Buscó frenéticamente por la zona hasta que encontró una lata oxidada medio enterrada en la tierra. Estaba sucia. Corrió al arroyo y la restregó, con arena y agua hasta que los dedos se le quedaron en carne viva, hasta que lo peor del óxido y la mugre se desprendió en escamas. Había visto a su madre ordeñar vacas miles de veces. Lo había visto, pero pocas veces lo había hecho ella misma. Sus manos eran pequeñas y estaban rígidas por el frío. Los primeros intentos no produjeron nada más que frustración. Gitana se movió pacientemente, esperando. «Vamos», murmuró Valentina. Por favor, funciona». En el 7º intento, un chorro delgado de leche golpeó el fondo de la lata. El sonido fue lo más hermoso que había escuchado en su vida. Trabajó con cuidado, despacio, recordando las instrucciones de su madre. Firme pero suave. Ritmo no fuerza, respeto no desesperación. Cuando la lata estuvo llena hasta 3/4, se echó hacia atrás. Maravillada, tibia, blanca, supervivencia en forma líquida. La bebió despacio, obligándose a no engullir, sabiendo que su estómago vacío se rebelaría contra demasiado pronto. Sabía a mañana y a hierba y a un dulzor tenue de trébol. Sabía vivir un día más. «Gracias», susurró a Gitana. La vaca había vuelto a pastar, ajena a que acababa de hacer un milagro. El segundo día de caminata fue más duro que el primero. El sol era despiadado. El camino parecía alargarse a cada paso. Los pies de Valentina habían desarrollado ampollas que reventaban y sangraban y formaban otras nuevas. Pero siguió avanzando. Detenerse significaba pensar. Pensar significaba ahogarse. Se obligó a recordar las cosas buenas. El canto de su madre mientras trabajaba, viejas. Baladas sobre amores perdidos y montañas lejanas. La risa de su padre, profunda y genuina, del tipo que te hacía sentir segura solo con escucharlo. El aroma de la cocina cuando Elena hacía queso. Esa combinación particular de crema, sal y paciencia. «La vida te va a golpear, Valentina», le había dicho una vez Elena, remendando un vestido rasgado a la luz de la lámpara. «Te va a golpear fuerte, pero eres como el barro. El golpe puede romperte o puede moldearte en algo más fuerte. Tú decides». La mandíbula de Valentina se tensó. Ella eligió la fuerza. Eligió sobrevivir. Eligió la venganza, si era honesta consigo misma. Algún día, no sabía cómo, no sabía cuándo, pero algún día, Ricardo y sus tíos entenderían el error que habían cometido. La tarde del segundo día trajo el desastre. Una serpiente de cascabel, tomando el sol sobre una roca cerca de un paso estrecho, se sintió amenazada por la aproximación de Gitana. El traqueteo de advertencia partió el aire como electricidad. La vaca entró en pánico,
echándose hacia atrás con una fuerza sorprendente. Sus pezuñas perdieron agarre en la tierra suelta cerca del borde del terraplén. Las dos cayeron. El grito de Valentina desgarró el valle mientras rodaban por la ladera rocosa. Las espinas de cactus encontraron sus brazos. Las piedras machacaron sus costillas. La cuerda le quemó las palmas cuando se negó a soltarla, cuando se negó a perder lo único que la mantenía con vida. Se detuvieron de golpe unos 5 metros más abajo. No era una caída mortal, pero lo bastante empinada y rocosa como para que seguir cayendo significara huesos rotos o algo peor. Gitana pataleaba, los ojos en blanco de terror, las pezuñas removiendo la tierra suelta en una avalancha. ¡Detente!, gritó Valentina, con el dolor aullando en su brazo donde había golpeado una roca. ¡Gitana, detente! Mírame, forzó autoridad en su voz, el mismo tono de hierro que su padre usaba con los caballos asustados. En algún lugar bajo el pánico, Gitana lo escuchó. Los movimientos frenéticos de la vaca disminuyeron. Esos ojos enormes encontraron el rostro de Valentina. Eso es, esa es mi niña. Estamos bien. Vamos a estar bien. Siguió hablando. Mantuvo la tensión de la cuerda estable. Mantuvo su propio terror encerrado detrás de los dientes para que no se propagara. Centímetro a centímetro con agonía, escalaron de vuelta al sendero, las dos temblando, las dos arañadas y sangrando en una docena de lugares, las dos vivas. Valentina se desplomó sobre tierra firme, todo el cuerpo temblando por el derrumbe de adrenalina. Gitana se quedó de pie sobre ella, los costados agitándose, y bajó la cabeza para empujar suavemente el hombro de Valentina. El gesto decía gracias. El gesto decía, estamos juntas en esto. Sí, jadeó Valentina tocando el hocico polvoriento de la vaca. Lo estamos. Esa noche encontraron una capilla abandonada en una ladera. Las paredes de adobe estaban agrietadas, el techo parcialmente derrumbado, pero era refugio. Refugio, de verdad. Valentina ordeñó a Gitana de nuevo. Bebió aquel sustento tibio y se permitió cerrar los ojos en algo que casi parecía seguridad. Ella soñó con un valle verde, una casita con humo saliendo de la chimenea, una mujer de cabello blanco y ojos amables ofreciéndole un plato de frijoles calientes y tortillas recién hechas. El sueño se sentía menos como imaginación y más como profecía, como un destino que aún no podía ver, pero hacia el cual de algún modo estaba caminando. San Miguel apareció en la tarde del tercer día como un espejismo que se negaba a desaparecer. Calles reales, edificios reales, gente real moviéndose con propósito y destino. Valentina había olvidado cómo se veía la civilización. También había olvidado cómo se veía ella. Las miradas se lo recordaron. Una adolescente sucia con una vaca y una maleta desintegrándose. No era una vista común, ni siquiera en un pueblo de mercado. Los ojos de la gente mostraban curiosidad, lástima, sospecha. Algunos apartaban la mirada rápidamente, incómodos con la pobreza visible. Otros miraban abiertamente, haciéndola sentir como algo en un zoológico. Encontró una fuente pública y dejó que Gitana bebiera mientras ella se echaba agua en la cara, intentando lavar 3 días de polvo y desesperación. No funcionó realmente. La mugre se había asentado demasiado profundo. El pánico le subió por la columna mientras el sol comenzaba a descender. Necesitaba un lugar para dormir. Lo necesitaba antes de que oscureciera, antes de que la policía la viera y le hiciera preguntas que no podía permitirse responder. ¿Y si le quitaban a Gitana? ¿Y si la enviaban a un orfanato? ¿Y si? El olor detuvo su pensamiento a mitad de esa espiral. Pan fresco, levadura y azúcar y tibieza. El aroma era tan poderoso que le mareó. Lo siguió como un sabueso hasta una pequeña panadería con una puerta azul y ventanas espolvoreadas de harina. A través del vidrio vio a un hombre mayor, con un magnífico bigote blanco, sacando charolas de conchas y cuernos de un horno antiquísimo. La visión le hizo arder los ojos. Le hizo darse cuenta de que tenía tanta hambre que el mundo empezaba a inclinarse. Se quedó allí, simplemente allí, respirando el olor, demasiado asustada para entrar, demasiado desesperada para alejarse. El panadero la notó. Salió secándose las manos en el delantal. ¿Qué haces aquí, muchacha? ¿Estás bien? Valentina dio un paso atrás instintivamente. Solo estaba oliendo el pan. Ya me voy. Él la miró. De verdad la miró. Vio a la vaca.
Vio la maleta arruinada. Vio la historia escrita en polvo y moretones sobre su piel. Su expresión se suavizó de una manera que hizo que la garganta de Valentina se apretara. «¿Espera aquí?» Él desapareció dentro. Regresó con una bolsa de papel. «Pan de ayer. Sigue bueno, solo más duro. Tómalo». Las manos de Valentina temblaron al aceptarla. «Gracias. Dios lo bendiga». «¿Esa vaca es tuya?» «Sí, señor». «Se llama Gitana. Parece que da buena leche». «La da». Él pensó un momento rascándose la barbilla. «Detrás de la panadería tengo un pequeño corral. Antes tenía cabras, pero las vendí el año pasado. Puedes dejar a tu vaca allí esta noche». «¿Y tú?» Señaló un pequeño cobertizo pegado a la parte trasera del edificio. «Cuarto de almacenamiento. Está cálido. Puedes dormir sobre los sacos de harina. A cambio, quiero 1 litro de la leche de esa vaca mañana por la mañana para mi café». «¿Trato?» Valentina no pudo hablar. Solo pudo asentir frenéticamente, aterrada de que si abría la boca empezaría a llorar y no podría detenerse. «Soy Arturo. Ven, déjame mostrarte». Esa noche, durmiendo sobre sacos de harina que olían a posibilidad, Valentina se permitió creer algo revolucionario. Tal vez el mundo no estaba hecho enteramente de gente como Ricardo. Tal vez aún existía gente como Arturo. Tal vez no estaba completamente sola. A la mañana siguiente, despertó antes del amanecer con el sonido de Arturo amasando la masa. Ordeñó a Gitana usando una olla limpia que él le había prestado. Luego le llevó exactamente 1 litro de la leche más, fresca y cremosa que pudo producir. Él la probó y asintió con aprobación. «Es excelente». «Realmente excelente». No había tomado leche tan buena en años. Le entregó una bolsa con pan fresco y un trozo de queso. El desayuno se sintió como un banquete. «Hoy es día de mercado», mencionó casualmente. «Uno grande. Deberías intentar vender la leche que no necesites. Sé que tienes más de la que yo requiero. La gente siempre quiere leche fresca». La idea la aterraba y emocionaba a partes iguales. «¿Solo venderla? ¿En la calle?» «Claro. Toma unas botellas limpias, te las prestaré. Ve a la plaza. Busca un lugar cerca de los vendedores de verduras. Ya verás». 2 horas después, Valentina estaba en el mercado abarrotado con 3 botellas de vidrio llenas de leche a sus pies, el corazón golpeándole tan fuerte que podía oírlo en los oídos. El mercado era abrumador, colores y olores y vendedores, gritando y clientes regateando, un caos que le daban ganas de correr de vuelta a la panadería y esconderse. La gente pasaba, miraba la leche, seguía caminando. Ella se quedó inmóvil, invisible, irrelevante. Entonces recordó a Elena. Su madre nunca esperaba a los clientes. Los llamaba. «Queso fresco, el mejor de la región. Llévelo antes de que se acabe». Valentina no podía gritar, pero cuando una mujer mayor con rebozo tradicional desaceleró cerca de sus botellas, encontró su voz. «Buenos días, señora. ¿Le gustaría leche? Es fresca de esta mañana. De mi vaca, Gitana. Come buen pasto. Es muy cremosa». La mujer se detuvo. Estudió a Valentina con ojos agudos. «¿No está rebajada?» «No, señora, es pura». «Puede olerla». La mujer tomó una botella, la olió, asintió lentamente. «¿Cuánto?» Valentina inventó un precio. «¿10 pesos?» «Está bien», él la pagó. Tomó la botella, se alejó. Valentina miró fijamente la moneda de 10 pesos en su palma como si fuera un diamante. Alguien acababa de pagarle, por su trabajo, por la leche de su vaca, por algo que ella había creado. Vendió las otras 2 botellas en menos de 1 hora. 30 pesos, más dinero del que jamás había ganado por sí misma en su vida. Corrió de regreso a la panadería, sin aliento, triunfante, aterrada de que fuera un sueño. Don Arturo sonrió ante su emoción. «Te lo dije. Un buen producto se vende solo». Esa noche, Valentina compró arroz y frijoles y carne seca con sus ganancias. Guardó cada peso restante. No era mucho, pero era suyo. Ganado con su propio esfuerzo, no robado ni regalado. Ganado. Por primera vez desde la muerte de su madre, sintió algo que no era dolor ni rabia. Sintió posibilidad. Las semanas se fundieron en una rutina. Despertar antes del amanecer. Ordeñar a Gitana. Darle a Arturo su litro. Vender el resto en el mercado. Guardar cada moneda posible. Ayudar a Arturo a limpiar la panadería a cambio de pan. Dormir sobre sacos de harina que empezaron a sentirse menos como caridad y más como hogar.
Sus clientas habituales aprendieron su nombre. Confiaban en ella. Una mujer, doña Remedios, voz fuerte, gran personalidad, vendedora de las mejores. Verduras de San Miguel se volvió especialmente encariñada con ella. «Tu leche es increíble, niña», anunció una mañana. «Pero ¿sabes qué sería aún mejor? Queso fresco». «¿Sabes hacerlo?». El corazón de Valentina dio un salto. «Sí, mi madre me enseñó. Ella hacía el mejor queso de Santa Clara». «Lo sabía». «Podía sabérselo a la leche». «Entonces, ¿por qué no estás haciendo queso?». La respuesta era simple y desgarradora. «No tengo dónde hacerlo. Necesito una cocina, ollas grandes, equipo. Solo tengo permiso de dormir en el cuarto de almacenamiento de don Arturo». Doña Remedios la estudió con una expresión que Valentina no pudo descifrar. «Conozco a alguien. Tiene una quesería abandonada en su propiedad. Es difícil. La gente la llama loca, pero no está loca, solo herida. Se llama doña Isabel. Vive en el camino de la montaña fuera del pueblo. Dile que yo te mando. Puede que te escuche». Esa tarde Valentina pidió a Arturo unas horas libres. Llevó a Gitana por el sinuoso sendero de la montaña, siguiendo las indicaciones de Remedios. El paisaje fue cambiando a medida que subía, más verde, más fresco, más aislado. La propiedad estaba detrás de una cerca de piedra parcialmente derrumbada. La puerta colgaba torcida de unas bisagras oxidadas. Más allá, una pequeña casa de adobe, sólida pero con un aire de soledad. Y al fondo, parcialmente oculta por la hierba crecida, un edificio que reconoció al instante. Una quesería. Una planta para hacer queso. La puerta estaba rota, el equipo oxidado, pero la estructura seguía en pie. Los huesos eran buenos. Valentina podía ver más allá del deterioro, hacia lo que podía ser, lo que necesitaba ser. «¿Qué quieres?». La voz surgió desde la puerta sombreada de la casa, áspera, a la defensiva. Una anciana salió, enormemente delgada, el cabello blanco en una trenza larga, los ojos oscuros y filosos como obsidiana. Miró a Valentina y a Gitana con una desconfianza sin disimulo. «Lárgate de mi propiedad». «¿Doña Isabel?». La voz de Valentina salió más pequeña de lo que pretendía. «Doña Remedios del mercado me envió». Ella dijo que quizá usted. «Remedios habla demasiado». «¿Qué quiere?». «¿Qué quieres tú?». «No doy caridad». «No quiero caridad». Valentina obligó a su voz a sonar firme. «Quiero trabajar. Sé hacer queso. Mi madre me enseñó. ¿Y su quesería? Está abandonada. Yo podría limpiarla, repararla, usarla. Tengo mi propia vaca. Podría pagarle renta, pagarle en queso». Los ojos de Isabel se entrecerraron. Se acercó a Gitana lentamente, examinando a la vaca con ojo experto. Revisó sus dientes, tocó sus flancos. Gitana, normalmente inquieta con desconocidos, se quedó perfectamente quieta. «Buena línea», murmuró Isabel, «y buena productora de leche». Dirigió su mirada penetrante a Valentina. «¿Cuántos años tienes?». «14». «¿Y tu madre?». «Muerta hace 3 semanas». «¿Tu padre?». «Muerto hace 4 años». «¿Y tu familia?». La mandíbula de Valentina se tensó. «Me robaron todo, mi padrastro y mis tíos. Me echaron sin nada, solo con Gitana». El silencio que siguió se sintió como un juicio. Isabel estudió el rostro de Valentina leyendo la verdad allí. El dolor, la rabia, la determinación que ardía más que ambos. «El mundo está lleno de hombres crueles», dijo por fin Isabel, con la voz algo más baja. «Te devorarán si los dejas». «¿Los vas a dejar?». «No, señora. La quesería no se usa desde hace 20 años. Está llena de ratas y óxido. Las ollas están dañadas. La prensa no funciona. Es un desastre. La limpiaré. Arreglaré lo que pueda. Solo necesito un techo y un fuego». Isabel la observó durante lo que pareció una eternidad. Luego, «Bien, puedes usar la quesería. Puedes dormir en el cuarto de herramientas del establo. Es pequeño pero seco. Tu vaca puede usar el corral de atrás. Hay un pozo con agua limpia. Trabajarás duro para que todo esto vuelva a servir. Los 2 primeros quesos de cada tanda son míos. Ese es el trato. Tómalo o déjalo». «Lo tomo». La voz de Valentina se quebró con alivio y gratitud. «Gracias. Muchísimas gracias». «No me des las gracias todavía. No has visto el trabajo que te espera. Vamos, te mostraré dónde está todo». Mientras Isabel la guiaba por la propiedad, Valentina sintió algo que no había sentido desde antes de la muerte de su madre. Esperanza,
No la clase desesperada a la que una se aferra como a un clavo ardiendo, la sólida, la que se construye con las propias manos y con la disposición de trabajar hasta que sangren. Ahora tenía un lugar, un propósito, una oportunidad, y en lo más profundo de sus huesos lo sabía. Este era el comienzo de algo que esos hombres que se rieron de ella jamás verían venir. El cuarto de herramientas era exactamente como lo habían anunciado. Diminuto, polvoriento, con olor a metal viejo y nidos de ratón. A Valentina no le importó. Lo barrió, extendió el saco de arpillera que don Arturo le había dado como colchón y durmió esa noche con la suave respiración de gitana audible a través de la pared delgada. Fue el mejor sueño que había tenido desde que Elena murió. El amanecer llegó con propósito. Valentina se plantó en la entrada de la quesería y evaluó el campo de batalla. Telarañas gruesas como cortinas, el piso de tierra apelmazado con décadas de excremento animal, las enormes ollas de cobre verdes de corrosión, la prensa de queso de madera agarrotada por el óxido. Parecía imposible. Se remangó. Al atardecer cada músculo le gritaba. Tenía las manos en carne viva, la espalda le dolía como si estuviera rota, pero había limpiado 2 años de escombros, fregado las paredes con agua de ceniza hasta que mostraron su color original y sacado las ollas de cobre afuera para comenzar el trabajo verdadero. Isabel observaba desde la ventana de su cocina. No ofreció ayuda. No intervino, solo observó. El segundo día, Valentina arremetió contra las ollas de cobre. Recordó a su madre limpiándolas con limones y sal. No había limones aquí, pero crecían limas silvestres y amargas en la propiedad. Recolectó docenas, las abrió, las mezcló con sal gruesa y frotó. Las manos se le abrieron. La sangre se mezcló con el jugo de lima. El dolor era exquisito. Siguió frotando. La oxidación verde resistía. Frotó con más fuerza. Pensó en la risa de Ricardo. Frotó más fuerte. Pensó en la avaricia de sus tíos. Frotó hasta que los brazos le temblaron y las lágrimas le corrieron por la cara y no supo si lloraba de dolor, de rabia, de agotamiento o de las 3 cosas combinadas. El cobre empezó a brillar, poco a poco, centímetro por centímetro. El verde opaco cedió al cálido dorado rojizo que había debajo. Era como resucitar algo muerto, como demostrar que la negligencia no era permanente, que lo que parecía destruido podía ser recuperado. Para el tercer día las ollas brillaban. Isabel salió a inspeccionar. Pasó su mano curtida por el cobre. No dijo nada. Volvió a su casa. Regresó con un frasco de grasa vieja. Para la prensa, calienta esto. Aplícalo a todas las partes metálicas. Trabaja el mecanismo despacio. No lo fuerces o romperás algo que no se puede reemplazar. Eran las palabras más largas que Isabel le había dirigido. Se sintieron como un regalo. Valentina pasó toda esa tarde calentando la grasa, aplicándola con cuidado, trabajando el mecanismo oxidado de la prensa con una paciencia que no sabía que tenía. Empuja suave, espera, empuja otra vez. El metal chillaba en protesta. Ella siguió creyendo. Cuando el sol tocó el horizonte, el tornillo de la prensa giró. Solo un cuarto de vuelta, pero giró. Valentina gritó de triunfo. Isabel apareció en la puerta de la quesería, asintió una vez y se fue. Ese solo asentimiento se sintió como un abrazo. A la mañana siguiente Valentina despertó antes del alba y lo supo. Hoy era el día. Ordeñó a Gitana con cuidado reverente, recogiendo cada gota preciosa en la olla de cobre ahora reluciente. Encendió un fuego cuidadoso debajo. Observó cómo la leche se calentaba lentamente, midiendo la temperatura, exactamente como Elena le había enseñado con el dedo meñique. Cómo lo hacían los viejos maestros queseros, de la manera que requería sentir en lugar de usar termómetros. Isabel apareció en silencio en la entrada, observando. Valentina añadió el cuajo que Isabel le había ayudado a conseguir, una enzima natural del estómago de un ternero de un agricultor. Esperó con la paciencia de alguien que entiende que la transformación no se puede apresurar. La leche comenzó a cambiar, las proteínas uniéndose, el líquido volviéndose sólido, lo ordinario volviéndose extraordinario. Cortó la cuajada en cubos perfectos con una pala de madera. El suero verdoso y claro se separó. El olor llenó la habitación, dulce, limpio, antiguo.
Era el olor de todas las mañanas de su infancia, el olor de las manos de su madre, el olor de hogar. Isabel cerró los ojos. El aroma era una llave que abría recuerdos enterrados durante 20 años. Su hijo Mateo corriendo por este mismo cuarto. Su esposo Ignacio riéndose de la prensa que había construido con sus propias manos. La vida que había existido antes de que el río se los llevara a ambos en una sola noche de inundación. Antes de que este lugar se convirtiera en una tumba en vez de un taller. Un sonido se escapó de su garganta, mitad sollozo, mitad risa. Lo cubrió enseguida, pero Valentina lo oyó. Ninguna lo mencionó. Ambas entendieron. Valentina transfirió la cuajada a moldes de madera, añadió exactamente la cantidad adecuada de sal no medida, sino sentida como le enseñó su madre. Las colocó en la prensa. Usó todo su peso para girar el tornillo. El mecanismo gimió, pero obedeció. El suero comenzó a gotear por los orificios de drenaje de los moldes, constante como un latido. «Déjalos hasta la tarde», dijo Isabel en voz baja. «Luego dales la vuelta. Mañana sabremos si de verdad aprendiste lo que tu madre trató de enseñarte». Esa noche, Valentina revisó la prensa cada pocas horas como una madre nerviosa. Ajustó la presión, escuchó el goteo del suero, rezó al espíritu de su madre. Al amanecer, liberó la prensa. Abrió el primer molde con manos temblorosas. Perfecto. Redondo, blanco, firme pero cediendo cuando lo presionaba suavemente. El olor era limpio y ligeramente ácido. Era exactamente como el queso de Elena. Hizo 4 quesos en total. Los 2 más grandes fueron para Isabel como habían acordado. Cuando Valentina se los llevó a la casa, Isabel cortó una rebanada fina de uno. Lo probó, cerró los ojos. El silencio se extendió el tiempo, suficiente para que la ansiedad de Valentina se disparara. Entonces Isabel abrió los ojos. Los tenía húmedos. «Está bueno», dijo con voz áspera. «Necesita un poco más de sal. Solo un poco. Pero está bueno. Muy bueno». ¿Qué hice? Isabel soltó una risa seca, sin humor. «Les dije que si querían este lugar, tendrían que sacarme muerta». Valentina la miró, sorprendida. Isabel siguió la voz baja, firme. «Pensaban que estaba débil, que una mujer sola no podía sostener un rancho, una quesería, una vida. Pero yo había enterrado a mi marido y a mi hijo. Después de eso, ¿qué más podía asustarme? Aguanté, trabajé sola. Cometí errores, muchos, y cuando ya no pude más, cerré las puertas y dejé que todo se oxidara». Tragó saliva. «Pero nunca dejé que lo vendieran, nunca». Valentina escuchaba sin moverse. «Cuando llegaste tú», dijo Isabel finalmente, «vi esa misma terquedad, esa misma rabia de no dejar que te arrebaten lo que te pertenece. No iba a dejar que los buitres te comieran viva». Y respiró hondo. «Porque esta quesería no merece morir. No mientras haya alguien dispuesto a luchar por ella». Se quedaron calladas, el aire cargado de algo nuevo. Reconocimiento, respeto, destino compartido. Isabel bebió el último sorbo de café. «Así que mañana empezamos temprano, 6 quesos. Y después veremos dónde demonios ponemos más moldes». Valentina sonrió. «Sí, señora». «No me digas, señora. Me hace sentir vieja». «Lo eres». Isabel bufó, pero no negó nada. «Duérmete ya. Mañana será un día largo». Y juntas observaron cómo el último hilo de luz desaparecía detrás del valle, como si el mundo estuviera dándoles permiso para empezar de nuevo. Agarré la escopeta de Ignacio. Les dije que el primer hombre que cruzara mi portón se encontraría con mi marido en el infierno. Los ojos de Valentina se abrieron de par en par. «Nunca regresaron», continuó Isabel. «Pero después de eso me encerré. Cerré la quesería. Cerré mi corazón. Me dije que estaba protegiendo lo que quedaba. Pero no estaba protegiendo nada, solo esperando morir sin llamarlo así». Miró a Valentina directamente. «Entonces llegaste tú, 14 años, tirada como basura, con nada más que una vaca y las ganas de sobrevivir. Y me vi a mí misma. Vi lo que yo debería haber hecho hace 20 años. Pelear, reconstruir, negarme a dejar que ganaran. Entonces me ayudaste para ayudarte a ti misma. Te ayudé porque merecías ayuda. ¿Y por qué?». La voz de Isabel se suavizó. «Porque mi Mateo tendría más o menos tu edad si hubiera vivido, y yo querría que alguien lo ayudara si lo necesitara.
Valentina extendió la mano y tomó la mano curtida de Isabel. No te voy a fallar. Lo sé, mija, lo sé. Mija, hija. La palabra aterrizó en el pecho de Valentina y se quedó allí. Las semanas se convirtieron en meses. La operación quesera creció. Compraron 2 vacas más con las ganancias. Arreglaron el corral. Construyeron estantes adecuados para añejamiento. Valentina creó nuevas variedades, añadiendo chile seco para dar picor, hierbas para complejidad, dejando algunas madurar más tiempo para un sabor más fuerte. Quesos El Refugio se volvió famoso en San Miguel, luego en los pueblos cercanos. Después un hombre de Guadalajara, Fernando Aguilar, dueño de 3 restaurantes de lujo, probó su queso con chile en un puesto de carretera y las rastreó. «Quiero 50 quesos por semana», le dijo a Valentina, que ahora tenía 17 y había aprendido a negociar sin miedo. «Pagó el doble de tu precio de mercado. Esto es calidad de restaurante». Fue el trato que lo cambió todo. 50 quesos semanales significaban una expansión seria. Significaban contratar ayuda. Comprar una camioneta de reparto. También significaban que Valentina ahora era un blanco. Ella no lo sabía aún. No sabía que un expeón resentido llamado Jacinto la había visto en el mercado de Guadalajara, la había reconocido, y no soportaba ver a alguien que consideraba inferior triunfar. No sabía que ya había ido a Santa Clara a susurrarle a Mateo: «Tu sobrina no está muerta. Es rica y tú no tienes nada». La codicia, una vez despertada, no vuelve a dormirse. El día empezó de forma ordinaria. Día de mercado. Valentina conducía la vieja camioneta azul que habían comprado. Isabel iba a su lado, cajas de queso en la parte trasera. Aparcaron cerca de su sitio habitual. Empezaron a montar el puesto, que ahora tenía un letrero de madera pintado: «Quesos El Refugio, de nuestro potrero a su mesa». Valentina estaba acomodando las ruedas con chile cuando una sombra cayó sobre la mesa. Vaya, vaya, mírate nada más. Esa voz, esa maldita voz de pesadillas. Alzó la vista despacio. Ricardo, flanqueado por Mateo y Bruno. Los 3 peor de lo que los recordaba, más flacos, más duros, con los ojos huecos de hombres que lo han desperdiciado todo y necesitan a alguien a quien culpar. El ruido del mercado pareció desvanecerse. Todo se redujo a ese instante. Ricardo le sorprendió lo firme que sonaba su voz. «¿Qué haces aquí?» Su sonrisa era pura dentadura, sin un gramo de calidez. «Vine a ver a mi querida hijastra, ver cómo te va, y te va bastante bien por lo visto. Todos estos quesos, esta gran operación, construida con nuestra vaca, claro, nuestra propiedad». Mateo dio un paso al frente. «Todo lo que hiciste salió de lo que nos pertenecía. Eso lo hace nuestro también». Bruno tenía los ojos clavados en la caja de dinero bajo la mesa. «Solo venimos a cobrar lo que nos deben». La gente cercana empezaba a mirar. Valentina sentía su curiosidad como presión sobre la piel. «Gitana era mía, me la dieron. Todo lo que construí, lo construí con mis manos. No tienen ningún derecho aquí». La falsa cordialidad de Ricardo se evaporó. «Eres una niña. Eres mi tutelada. Legalmente, todo lo que tienes me pertenece hasta que cumplas 18. Estoy aquí para llevarme lo mío y para llevarte de vuelta a donde perteneces». Extendió la mano hacia la caja. La mano de Valentina cayó encima primero. «No toques nada». La multitud crecía, susurros corriendo como fuego seco. Doña Remedios, desde 2 puestos más allá, ya empujaba entre la gente, la cara oscura de furia. Bruno agarró el brazo de Valentina, los dedos clavándose en su carne. «Escucha, niñita». «Suéltala, ahora». La voz cortó la tensión como una hoja a través de seda, fría, absolutamente letal. Doña Isabel estaba a 1 metro de distancia, su bastón de mezquite sujeto con ambas manos. Tenía 75 años y quizás pesaba 40 kilos, pero la fuerza que irradiaba hizo retroceder a hombres adultos. «Esto no te incumbe, vieja», se burló Ricardo. «Es asunto de familia». «¿Familia?». La risa de Isabel fue puro veneno. «Ustedes son los parásitos que robaron a una huérfana y la tiraron a la calle.
Yo sé perfectamente lo que son. Avanzó hacia Bruno, que aún sostenía el brazo de Valentina. ¿Dije que la soltaras? ¿O qué? ¿Me vas a pegar con tu palito? Los ojos de Isabel se volvieron planos y oscuros. Soy Isabel Mendoza. Hace 20 años me paré en mi porche con la escopeta de mi marido, muerto, y les dije a 3 hombres que si pisaban mi propiedad, los mandaba al infierno. Me creyeron. Tú deberías hacer lo mismo. El nombre Isabel Mendoza recorrió la multitud como una ola. Todos en San Miguel conocían esa historia. Sabían que la mujer de la montaña no era alguien a quien se amenazara. La mano de Bruno cayó del brazo de Valentina. Ricardo, viendo que perdía terreno, cambió de táctica. Su voz se elevó, actuando para la multitud. Esta niña tiene problemas mentales. Su madre firmó documentos dándome la tutela. Esta anciana la manipuló para que huyera. ¡Mentiroso! El grito de Valentina sorprendió incluso a ella misma. Tú falsificaste esos papeles. Esperaste a que mi madre estuviera muriéndose y no pudiera leer lo que estaba Firmando. ¿No tienes pruebas? Tengo testigos. La voz de Valentina temblaba, pero era firme. Tengo al doctor que atendió a mi madre. Tengo peones que te oyeron planearlo. Tengo un abogado que ya presentó cargos por fraude. No los tenía, aún no, pero las palabras se sintieron verdaderas en cuanto las pronunció. La cara de Ricardo se puso morada. Maldita ingrata. Retrocedió el brazo para golpearla. La multitud jadeó. El bastón de mezquite se movió más rápido de lo que algo tan viejo debería moverse. Golpeó la muñeca de Ricardo con un sonido de rama quebrándose. Él gritó, sujetándose el brazo. El siguiente va en la cara, dijo Isabel con calma absoluta. Bruno se lanzó hacia Isabel. No había dado 2 pasos cuando don Arturo apareció de la nada con una pala metálica de panadero en la mano. Inténtalo, cabrón. A ver qué pasa. De pronto, la mitad de los comerciantes del mercado avanzaban. El carnicero con sus brazos enormes. La verdulera con su cuchillo todavía en la mano. El mecánico de la plaza con su llave inglesa. Toda una comunidad formando una muralla humana entre Valentina y los 3 hombres que la habían atormentado. Pensó en la niña de 14 años caminando por la carretera con nada más que una vaca, en la prensa oxidada que resucitó con las manos sangrando, en cada amanecer en que decidió sobrevivir sin pedir permiso. Respiró hondo. Sí, puedo. El licenciado asintió, satisfecho. Muy bien. Mañana empiezo con las solicitudes oficiales. Necesitaré copias de todo lo que tengas. Nombres de testigos, cualquier detalle que recuerdes. Y Valentina, no hables con ellos. No respondas llamadas. No aceptes ningún documento sin que yo lo revise. ¿Entendido? Entendido. Cuando el abogado se fue y la camioneta de Fernando, Aguilar se perdió en la oscuridad del camino. La cocina quedó en silencio. Solo el tic-tic del enfriador de leche llenaba el espacio. Isabel se sirvió un poco de café recalentado. Le temblaba ligeramente la mano, no de miedo, sino de rabia contenida. «Van a venir otra vez», dijo con voz baja. «Hombres así no aceptan la derrota». Valentina no se encogió. «Que vengan. Esta vez no estoy sola». Isabel la observó un largo momento, como si estuviera reconociendo algo que ya sabía. «Nunca lo estuviste». Las semanas siguientes fueron una mezcla de progreso y tensión. El negocio crecía. Los pedidos de Guadalajara aumentaban. Contrataron a 2 muchachos del pueblo para ayudar en la quesería. Pero cada día, Valentina esperaba ver aparecer a Ricardo o a Mateo, con policías comprados o papeles falsos. Nunca aparecían, pero Jacinto sí. La primera vez fue en la carretera, cuando Valentina regresaba del mercado. Un hombre parado junto al camino, haciendo señas de que algo pasaba con su moto. Cuando ella redujo la velocidad, él alzó la cabeza y sonrió con esa sonrisa torcida que ella recordaba demasiado bien. No se detuvo. Pisó el acelerador hasta que el motor viejo aulló. Miró por el espejo y vio a Jacinto haciendo un gesto como si le cortara el cuello. Le temblaron las manos el resto del día, pero no dijo nada. La segunda vez fue peor. Huellas de botas donde no deberían estar. Cerca del corral. Una cuerda cortada. Una tranca forzada y luego dejada como si nada. Isabel lo vio. No es un ladrón cualquiera. Te están midiendo. Valentina apretó los dientes. Que se atrevan a entrar. Isabel la fulminó con la mirada. No digas tonterías. La fuerza bruta solo sirve a los brutos.
Nosotros vamos a ganar con inteligencia, con leyes, con comunidad. Pero aún así, esa noche Isabel durmió con la escopeta descargada a su lado, no por paranoia, por experiencia. Y al amanecer, cuando salieron a ordeñar, encontraron algo que detuvo el corazón de Valentina por un instante. Una marca en el portón, un cuchillo clavado en la madera. Y una nota escrita con letra tosca. Esto no te pertenece. Isabel la arrancó y la hizo pedazos antes de que Valentina pudiera reaccionar. No van a asustarte, no se los voy a permitir. Pero Valentina ya no era la niña que habían intentado quebrar. No era aquella adolescente temblorosa que caminaba bajo la lluvia con una vaca como única compañía. Ahora tenía un negocio, Una aliada. una comunidad dispuesta a ponerse entre ella y el peligro. Y por primera vez en su vida un abogado. Se enderezó, respiró hondo y dijo, «Entonces peleamos». Isabel asintió, con ese orgullo silencioso que solo otorgan las batallas compartidas. «Peleamos». The judge granted a temporary freeze within 48 hours. Should have felt like victory. It didn't. When the sheriff delivered the injunction to the creditors, they didn't bother hiding their resentment. Valentina was costing them money, and they made sure she felt it in every tight smile and clipped tone. And the town was split. Some people whispered she was brave. Others whispered she was greedy. And many whispered she was cursed. None of it stopped her. What did shake her? What she didn't? Admit to Isabel was the day she and Lick Mendoza walked La Escondida's boundary line for the first time in nearly a decade. The place looked gutted. The orchards were dead. The corral fences sagged. The main house, once bright with her mother's flowers, had boarded windows and a roof eaten by weather. It wasn't the ruin that hurt. it was the ghosts. Valentina stood in the yard where Eleanor used to make her shell beans dry under the sun, where her uncles used to saddle the horses before dawn, where she used to race Mateo before everything rotted. Mendoza studied her face. I'm warning you, he said. If you're expecting to get it back exactly as it was, you won't. You'll get legal ownership, yes, but the land is wrecked. There's structural damage, environmental damage. This place will need far more than nostalgia to stand again. Valentina didn't blink. I'm not here for nostalgia, Good, he said. because if you want to rebuild this, you're going to break yourself doing it. Isabel snorted behind them. She broke herself already. That's how she got this far. Valentina didn't smile. Just tell me what comes next. Mendoza looked at his tablet. The final hearing. 2 weeks? Ricardo will be brought in. The brothers too. You'll testify. And then the judge will rule. Valentina stared at the house. And if somehow they still try to twist it. Puedo hacerlo, dijo ella. Llevo 3 años haciéndolo. La batalla legal fue brutal. El licenciado Mendoza fue brillante. Encontró al médico que había tratado a Elena. El hombre testificó que, en sus días finales, Elena apenas podía sostener un bolígrafo, mucho menos entender documentos legales complejos. Encontró a exempleados de la Escondida que testificaron sobre la gestión derrochadora de Ricardo y sus deudas crecientes. Descubrió que el notario que había certificado los documentos era primo de Ricardo y tenía antecedentes de fraude. Lo más condenatorio, probó que los documentos que transferían la Escondida a Ricardo estaban fechados después de la muerte de Elena. Las firmas eran falsificaciones, las fechas alteradas. Ricardo y sus hermanos literalmente esperaron a que Elena muriera y luego antedataron el papeleo usando su firma robada de antiguos registros del rancho. El caso era irrefutable, pero tomó 8 meses. 8 meses de Valentina trabajando. 18 horas al día para pagar los honorarios legales. 8 meses de hacer crecer su negocio más grande, más fuerte, incuestionable. 8 meses de Ricardo y sus hermanos escondiéndose de la policía, sabiendo que su arresto era inevitable. Mientras tanto, la Escondida colapsó. Sin nadie que la administrara y con las deudas de Ricardo alcanzándolo, los acreedores embargaron lo poco que quedaba. El terreno estaba siendo preparado para subasta cuando el licenciado Mendoza presentó una medida cautelar. Esta propiedad fue obtenida mediante fraude y pertenece a Valentina Morales. El juicio se llevó a cabo en un tribunal regional a 2 horas de San Miguel. Valentina, ahora con 17 años y medio, entró al juzgado vestida con un
vestido sencillo pero elegante que había comprado con su propio dinero. Isabel caminaba a su lado, la columna vertebral tan firme como el acero. Ricardo, Mateo y Bruno fueron llevados desde las celdas de detención. Parecían derrotados antes incluso de que empezara el juicio. Ropa de prisión, miradas vacías, la arrogancia quemada por meses de consecuencias. Cuando Ricardo vio a Valentina, algo se encendió en su rostro, quizá arrepentimiento, quizá solo el reconocimiento de su propia estupidez. Ella sostuvo su mirada sin pestañear. Ya no era aquella niña asustada. Era una mujer de negocios, una sobreviviente, alguien que había transformado la pérdida en poder. El fiscal presentó las pruebas metódicamente. Documentos falsificados, fechas adulteradas, testimonios de testigos, la confesión del notario corrupto. Registros financieros que demostraban que Ricardo había saqueado sistemáticamente la Escondida después de tomar el control. La defensa intentó pintar a Valentina como una hija ingrata que había huido y ahora quería vengarse. Pero no tenían nada sólido. No había pruebas, no había credibilidad, solo relatos desesperados que contradecían los hechos. La jueza, una mujer severa de unos 60 años, escuchó todo. Revisó los documentos personalmente. Cuando ambas partes descansaron, no necesitó mucho tiempo para deliberar. Este tribunal declara a los acusados culpables de fraude, falsificación y despojo criminal mediante engaño, anunció su voz resonando en la sala. Los documentos que transfieren el rancho, la Escondida, quedan declarados nulos y sin efecto. Todos los derechos de propiedad regresan de inmediato a Valentina Morales, la única heredera legítima de Elena Morales. A Valentina se le doblaron las rodillas. Isabel le apretó la mano con tanta fuerza que dolió. Además, continuó la jueza, dada la crueldad calculada de este crimen, explotar a una mujer moribunda y luego abandonar a su hija huérfana, y considerando los cargos adicionales de agresión e intento de robo en San Miguel, condeno a Ricardo Torres a 20 años de prisión. Mateo Gámez y Bruno Gámez, como coconspiradores, reciben 15 años cada uno. El rostro de Ricardo se derrumbó. Mateo empezó a llorar. Bruno solo miró al piso. El mazo cayó. Justicia. Afuera del juzgado, Valentina se quedó bajo el sol de la tarde y sintió que algo se rompía dentro de su pecho. 3 años y medio de rabia, dolor, miedo, determinación, todo liberándose de golpe. No lloró, se rió. Un sonido de alivio puro, incrédulo. Isabel la abrazó de verdad, cosa que Isabel nunca hacía. Ganaste, mija. Lo ganaste todo. Ganamos, corrigió Valentina. No habría podido hacerlo sin ti. Tal vez. Pero tú eres la que sobrevivió. Tú eres la que construyó algo de la nada. Yo solo te di un lugar donde trabajar. Una semana después, Valentina condujo hasta la Escondida. No la había visto desde el día en que la echaron. Las puertas estaban rotas. La casa, deteriorada, ventanas destrozadas, pintura descascarada, los corrales vacíos. Las malezas habían devorado los jardines de su madre. Parecía el cadáver de un lugar, como algo que había muerto mientras ella no miraba. Caminó por la casa vacía. Encontró su antigua habitación, paredes desnudas y polvo. Encontró la oficina donde Ricardo había tramado todo. Encontró la cocina donde su madre le había enseñado a hacer queso. Los recuerdos dolían, pero de forma distante, como cicatrices viejas en lugar de heridas abiertas. Don Arturo, que había manejado con ella, preguntó suavemente, ¿qué vas a hacer con esto? Valentina miró el rancho decadente. Venderlo, dijo con firmeza. Vender todo lo que queda. La tierra, los edificios, todo. ¿No quieres volver? Este fue mi infancia. Pero el refugio es mi hogar. Ahí es donde crecí. Ahí es donde quiero estar. Vendió la Escondida a una empresa agrícola. Querían la tierra para cultivar aguacate. La venta le dio suficiente dinero para comprar toda la propiedad alrededor del refugio y construir una quesería moderna que se convirtió en el orgullo de Jalisco. Valentina e Isabel se volvieron socias iguales oficialmente. Mendoza y Morales, Y se llamó la empresa. empleaban a 30 personas de San Miguel. Construyeron una pequeña escuela en la propiedad para los hijos de los trabajadores. Crearon becas para jóvenes que quisieran aprender el oficio quesero. Gitana ya vieja y sin producir leche, vivía en un corral especial con el mejor pasto y sombra del sol.
Los trabajadores la llamaban la fundadora. Los niños que visitaban el rancho le daban manzanas y escuchaban la historia de cómo todo comenzó con una sola vaca en un camino polvoriento. 5 años después de aquella primera caminata desesperada, Valentina se paró en el porche de la nueva casa en el refugio, mirando el valle que le había salvado la vida. Ahora tenía 21 años. Era una empresaria exitosa, una empleadora respetada. Alguien que había convertido el abandono en imperio. Isabel, ahora de 80, se sentaba en su mecedora a su lado, más frágil que antes, pero todavía tan aguda como vidrio roto cuando quería. Mi Mateo tendría 26 ahora, Dijo Isabel en voz baja sin venir al caso. creo que le caerías bien. Creo que habrían sido amigos. Yo también lo creo, doña Isa. Se quedaron en un silencio cómodo, viendo cómo el sol se ponía en dorado y naranja sobre las montañas. Las mismas montañas que Valentina había cruzado sola a los 14 años con nada más que determinación y una vaca. Esa mañana había llegado una carta de la prisión de Ricardo. Valentina la tenía en la mano, pero aún no la había abierto. ¿La vas a leer?, preguntó Isabel. Valentina miró el sobre. Tras un largo momento, lo abrió. Leyó la caligrafía temblorosa y breve. Gitana siempre estuvo destinada a ser tuya. Tu madre me hizo jurar antes de morir. Dijo, pase lo que pase, dale a Valentina la mejor vaca. Dale a Gitana. Esa una cosa la hice bien. Lo siento por todo lo demás. Valentina la leyó 2 veces. Sintió nada. Ni satisfacción, ni perdón, ni ira. Solo un reconocimiento, distante de que el hombre que había destruido su infancia ahora estaba destruido él mismo. Se disculpó. Dijo mostrando la carta a Isabel. ¿La aceptas? No la necesito. Su disculpa no cambia nada. No me devuelve lo que me quitó. No deshace el miedo ni el hambre ni dormir en el camino. Dobró la carta con cuidado. Pero me alegra que al fin entendiera lo que perdió. No el rancho, no el dinero. La oportunidad de ser alguien decente. Guardó la carta. Mi mamá ya lo perdonó, creo. Mi mamá perdonaba a todos. Pero yo, miró a Isabel, yo no necesito perdonar. Solo necesito seguir construyendo. Esa es la respuesta correcta, dijo Isabel en voz baja. Cuando cayó la noche, las luces se encendieron en todas las instalaciones del refugio. La quesería brillaba en un amarillo cálido. Los trabajadores se despedían rumbo a casa después de otro día de labor. Camiones se cargaban para las entregas del día siguiente a Guadalajara, Ciudad de México, incluso exportaciones ahora a Estados Unidos. Lo que había empezado con una Vaca y la voluntad desesperada de una adolescente por sobrevivir, se había convertido en algo que alimentaba, a decenas de familias. que preservaba métodos tradicionales de hacer queso, que demostraba que podía ser tirada como basura y aún así construir algo hermoso. Valentina pensó en aquella niña del camino. Deseó poder volver y decirle, va a doler peor antes de mejorar. Vas a querer rendirte 1000 veces, pero no lo harás. Y en 5 años estarás en un porche viendo el atardecer sobre tierras que serán tuyas, verdaderamente tuyas, ganadas con tus propias manos. Y te darás cuenta de que lo que ellos quisieron usar para destruirte se volvió tu transformación. La vaca que te dieron como burla te salvará la vida. La quesería que abandonaron, tú la resucitarás. La familia que te traicionó, te verá prosperar desde la prisión, y la anciana que te acoge cuando no tienes nada, se convertirá en la madre que tu corazón necesitaba. No para reemplazar a Elena, sino para honrar su memoria dándote la fuerza que Elena habría querido que tuvieras. ¿En qué piensas?, preguntó Isabel. En que estoy agradecida, dijo Valentina, por todo, incluso por las partes terribles, porque las partes terribles me hicieron llegar hasta aquí. Isabel asintió lentamente. Eso es sabiduría, mija. La mayoría de la gente pasa la vida entera amargada por sus heridas. Tú aprendiste a usar las tuyas como ladrillos. Valentina sonrió. Tuve una buena maestra. Fuiste una buena alumna. Se sentaron juntas mientras las estrellas iban apareciendo. 2 mujeres que se encontraron cuando el mundo había intentado romperlas a ambas, que construyeron algo que las sobreviviría, que demostraron que la familia no es la sangre, es la elección, la lealtad y estar presente cuando alguien te necesita desesperadamente. Y en el corral, gitana, vieja, gorda, en paz.
Se echó en el pasto suave y rumiaba bajo las estrellas, sin tener idea de que había cambiado el rumbo de dos vidas simplemente existiendo. A veces la salvación llega en formas inesperadas. A veces tiene 4 patas y produce leche. A veces es un edificio abandonado en una montaña y una anciana que se niega a permitir que el mundo siga roto. Y a veces, lo más cruel que alguien te hace se convierte en el mayor regalo que nunca pediste, si tienes el valor de cargarlo hacia adelante y transformarlo en algo que nunca vieron venir.